Dios te bendiga y te guarde. Te saluda José Acosta y bienvenido a tu canal Cristo viene pronto. Déjame leerte la palabra. Bueno, en realidad es como una enseñanza. No es que te voy a leer un versículo ni eso. Esto se va a extender un poco, así que aquí te voy a poner una parte y si deseas seguirme en YouTube, allá lo puedes encontrar completo. Y últimamente he estado muy intrigado a estar hablando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es algo que todos deberíamos de estar estudiando. Es necesario que el pueblo del Señor esté estudiando la venida de su Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que en estos días muchos apostatarán de la fe y entonces se levantarán falsos maestros y vendrán a enseñar a personas que tienen, dice la palabra, comezón de oír la verdad. Pero entonces ellos aprovecharán estos momentos para transgresar la palabra, a ponerla a su comodidad. Y conocemos a muchas personas que siempre decimos el evangelio de la prosperidad, pero también hay muchas personas que dicen que están predicando un evangelio sano y en realidad lo que están haciendo es poniendo palabras en la Biblia o haciendo sus versículos a su conformidad para extorsionar la palabra prácticamente, ¿no? Y llevar el pan, dicen ellos, a su bolsillo, o sea, dinero a su bolsillo. Todo, todo, todo apunta al evangelio de la prosperidad. Yo miraba un video de un comediante y yo creo que muchos de ustedes lo miraron. Este comediante hizo una gran sátira acerca de eso y yo me pregunto algo, él tiene mucha razón por el motivo de la prosperidad, porque es como él lo estaba diciendo prácticamente, pero hay algo que yo siempre me he preguntado, ¿y por qué no le hacen los mismos chistes a, a las religiones, a las otras religiones? ¿Por qué no igual le hacen un chiste a la Iglesia Católica? Vamos a hablar sin tapujos, porque muchos nos reservamos decir, oh, es que no puedo mencionar esto y no puedo decir lo otro, pero ellos sí pueden mencionar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y burlarse de Él. Eso ellos sí pueden. Ahí no hay ningún problema, ahí nadie va a poner un pero. Pero si nosotros entonces los cristianos hablamos y decimos, oye, si te estás burlando de nosotros, de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no vas y te burlas también de Mohammed? Porque, óyeme, ¿por qué no vas y te burlas del Buda? ¿Y por qué no vas y te burlas de la otra de la India? Que la India tiene, de ídolos. Ah, no, porque tocar esas religiones entonces te piden hasta que pidas una disculpa si no te vetan de un lugar o del otro. Pero con el cristianismo todo está permitido. Búrlense de los cristianos. El Corán dice que el que no acepte esa religión, mire, Jesús nunca ha dicho que el que no acepte el Evangelio hay que matarle. Hay que orar para que el Espíritu Santo haga la obra en él. En el Corán dice que a las mujeres los hombres tienen derecho a golpearlas. Jesús dice que las amemos como vasos frágiles. Mis queridos hermanos, el tiempo del fin se acerca. Se acerca, se acerca, se acerca. Cristo Jesús está a la puerta. Está tocando, todavía está tocando tu corazón. Pero tú eres necio, somos necios, no queremos abrir este corazón de piedra. Prácticamente cuando caminamos sin Jesucristo somos el valle de huesos secos, solo somos huesos secos, sin ningún sentido, sin ninguna dirección. Y miramos lo que está pasando en el mundo y nos desesperamos y no, ¿qué puedo hacer ahora y qué puedo hacer? Pero te hemos predicado el Evangelio, te hemos dicho a dónde verdaderamente tienes que ir. Y sin más preámbulo, te invito a que leamos 1 de Tesalonicenses 4, del versículo 13 al 18, y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. El 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y el 18 dice, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y últimamente he estado compartiéndoles acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es que es una incomodidad en el corazón y algo que te despierta, algo que no te deja dormir y comparte la palabra y predica la palabra. Y yo muchas veces, créanme, en mi humanidad yo he dicho, quiero dormir un poco más, quiero descansar, me siento cansado y, y no puedo porque cuando me despierto en la madrugada, quiero volver a dormir, estoy dando vuelta en la cama y entonces tengo que orar y luego y estudio un poco la palabra y a todo esto de las 3 a las 7 de la mañana, eso es nada de tiempo. Y luego en el trabajo ando, ah, Señor, ten misericordia de nosotros, ando orando en mi mente y es que la palabra dice orar sin cesar, orar en todo tiempo. La oración es la comunicación directa con el Señor. Nosotros no debemos de dejar de que otros pensamientos entren a nuestra mente y como dice la palabra en Santiago 4:7, someteos pues a Cristo, someteos pues a Dios, dice en realidad, ¿verdad? Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice la palabra. Y volviendo al contexto en el que estamos, aquí donde nos dice Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero nosotros que hemos quedado nos juntaremos junto con Cristo, nos reuniremos con Él en el cielo. Los que mueren con Cristo, aclaremos las cosas porque aquellos que han rechazado el Evangelio, que no han aceptado a Jesucristo, eso verdaderamente que a ellos no los veremos en el cielo, no nos juntaremos cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su gloria, con gran poder, dice la palabra. Mira, eh, en el libro de Mateo, ¿verdad? También en el libro de Mateo 24:43 la palabra dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. En el versículo 43 dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Esto es Mateo 24, 43, 42 y 43. Por eso debemos de estar pendientes. Por eso debemos de estar orando. Por eso debemos de ayunar por lo menos un día a la semana y se los he dicho una y otra vez. Y no crea que es para ponerle a usted una tarea. No, hágalo como usted lo siente en su corazón. Si usted no puede todo el día, dígale al Señor, me voy a levantar temprano en la mañana, te voy a dedicar el viernes, el mediodía. Si no puedo por mi trabajo o el sábado. Y si va a trabajar, pues dígale, Señor, quiero ayunar hasta mediodía en mi trabajo. Y cuando usted llegue a su trabajo, y ahí es donde usted va a empezar a mirar cómo es el enemigo, porque usted va a llegar en plan de ayuno. Y entonces le van a ofrecer una donita, van a decir, oh, hoy hay lonche gratis. Pero eso es parte de hacerlo caer del propósito que usted está haciendo para ayunar. Y cuando usted ayune, no lo haga para su propia conveniencia, hágalo para el hermano que esté enfermo, hágalo para el hermano que ha retrocedido, aquel que ha caído. Pídale al Espíritu Santo y dígale, Espíritu Santo, vivifícalo, redargúyelo con tu palabra, vuélvelo al camino y verás que eso es amor, eso es misericordia, eso es tener amor por los demás, ¿verdad? Bendito sea el Señor.
Dice la palabra del Señor en el libro de Juan 14, 1, 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la esperanza que tenemos. Nosotros pensamos, no, pero es que nosotros estamos tan afanados con el mundo, estamos peleando todos los días por tener una casa, por tener un carro, estamos afanados trabajando para pagar los biles que nunca dejamos de pagar porque siempre están ahí mes con mes. ¿Y cómo es la vida de ¿cómo se dice esta palabra? Es bien contradictoria la vida porque imagínense, antes, cuando existía la esclavitud, los amos te daban casa, te daban perdón, carro, no, te daban casa, comida y te hacían trabajar arduamente y extendidas los horarios de trabajo. Ahora es diferente. Ahora el esclavismo se volvió más moderno. Ahora te pagan a ti para que tú pagues la casa, la comida y todo lo demás. Vivimos esclavizados en un trabajo. Si no vamos al trabajo, me voy a quedar sin trabajo, me van a despedir, ¿cómo voy a pagar los biles? ¿No te has puesto a pensar que solo trabajamos para otras personas? Solo trabajamos para otras personas. ¿Cuánto dinero no dejamos para otras personas, para el beneficio de estar con estas comodidades, electricidad, calentón? Y cuando ellos deciden, nos dejan sin electricidad, pero no te bajan el bill. Cuando ellos deciden, te dejan sin agua, pero no te baja el bill. Y si ellos quieren, si te atrasaste en un pago, van y te quitan tu carro, te sacan de tu casa, ellos no pierden. Y nosotros los que pasamos viviendo de cheque a cheque, pasamos preocupados, que llegará el momento en que no podamos pagar y seremos despojados del lugar donde vivimos. Y nada podemos hacer, bendito sea el Señor, que ahorita en este momento tenemos casa y tenemos un lugar donde dormir calientitos, pero vendrá el momento en que todo eso solo será vanidad de vanidades, dice la palabra. Y en el libro de Mateo 24:30, ¿verdad? Cuando les hablaba que nos reuniremos con el Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. En Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La Biblia lo dice, Él va a venir pronto. Y yo tengo muchas referencias para decírtelo porque mira, permíteme llevarte al libro de Mateo 26:64. El libro de Mateo 26:64, la palabra dice, Jesús les dijo, tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y luego nos dice en el libro siempre en el libro de Mateo, ¿verdad? En el el libro de Marcos 13:26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. El libro de Lucas, capítulo 21, versículo 27, la palabra dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Estos tres evangelios nos están hablando cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Vendrá con poder y con gran gloria. Bendito sea el Señor, a Él sea la honra y la gloria. Mira en el libro y la gente dice, y déjame te explico esto porque hay personas que dicen, no, es que el Antiguo Testamento
es el viejo pacto y el Nuevo Testamento es el nuevo pacto, definitivamente así los teólogos lo definen. Pero para, bendito seas tu Espíritu Santo, dame las palabras necesarias. Ah, cuando nosotros le hablamos a las personas y les predicamos, donde dice y decimos que caminemos en santidad, que sin santidad nadie verá al Señor, siempre las personas dicen, pero es que nadie es santo. Pero si tú empiezas a mirar la página social y tú empiezas a ver videos que no están, que no son acordes, que no puedes estarlos mirando, hay un botoncito ahí que dice, no me interesa, no me interesa, no me interesa, y vas dejando lo que sí te interesa. Y tú lo que tienes que llenarte de algo que te llene de la palabra del Señor, no de estar viendo cosas del mundo, porque la palabra lo dice, todo el que se considera amigo del mundo es enemigo del Señor. O sea, todo el que quiera tener una amistad en el mundo se considera, dice la palabra, enemigo de Dios, ¿verdad? Entonces, tratemos de llenarnos de cosas que nos ayuden a buscar del Señor, de videos que nos hablen de Dios, de personas que conozcamos que andan caminando por el camino correcto, pero es que a nosotros nos gusta las palmaditas en la espalda y escuchar a estos predicadores. Yo te estoy predicando y te estoy diciendo que el Señor te va a llenar la cuenta de banco y que... No, mis queridos hermanos, eso no es el Evangelio de Cristo. Cristo no es una alcancía, Cristo no es un cajero automático. Cristo no vino a darte riquezas. Cuando aquel joven le dijo, te seguiré, y nuestro Señor Jesucristo le dijo, recuerda que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Verdad? Le habló de que las aves de los cielos tienen su nido y las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Él pensaba, oh, voy a seguir a Jesucristo y como él tiene la casa ahí de Pedro disponible para dormir y luego va para el otro lado allá y tiene la casa de Lázaro, no va a haber ningún problema conmigo, yo también puedo tener cualquier casa del que yo quiera, pero no es así, no lo es. Este evangelio no te asegura esas riquezas que ahora muchos predicadores dicen, Dios me dijo que tienen que diezmar más para comprarme el próximo jet. No, miré el caso de un video de unos pastores, algo jóvenes, que están recolectando $6 millones para construir un templo. Y qué contradictorio que él mismo dice, Dios no está no lo busques en un lugar, búscalo en la privacidad de tu casa. Ah, pero quieres construir un templo, dice, y vamos a construir el templo para que tengas un lugar donde encontrarte con Jesús. Oh, pero primero dices que el templo no importa y luego dices que lo vas a construir para tener un lugar donde tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿No te parece que es muy contradictorio eso? ¿No te parece que en realidad esos 6 millones que estás recolectando para tu propio beneficio, no sería mejor salir a las calles y poder ayudar cuanta gente está necesitando? ¿No te parece que hay mucha gente que está atrasada con su renta y necesitaría unos $2,000 por lo menos para alivianarse un poco? ¿No has considerado que hay personas muriéndose de hambre que muchas veces llegan a iglesias muy pequeñas a pedir una ayuda porque si llegan a una iglesia de esta categoría los van a correr como mendigos? Y hay muchas iglesias pequeñas que no pueden ayudar por lo mismo porque son muy pequeñas. Porque tanto como los que están ahí en esa iglesia pequeña están batallando para salir adelante, no hay suficientes fondos y muchas veces tenemos que hacer ventas, tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro para pagar la renta del lugar para llegar a adorar al Señor. Pero ahora no te quieren predicar la venida de Cristo, ni te quieren predicar que Cristo es la salvación de tu alma, pero sí quieren predicarte de que Él te va a bendecir a cambio de que tú des el 10%, o de que hagas esto, o de que hagas lo otro. Has escuchado muchas veces
a estas personas que dicen, si tú no sirves en la iglesia, no sirves para nada. Yo nunca escuché ni he visto en la Biblia un versículo que me diga que Jesucristo le dijo al pueblo, si ustedes no me sirven, no sirven para nada. Nunca. ¿Verdad que no? Si usted lo encuentra, así como se lo predican, déjenmelo saber en los comentarios. Pero en realidad nuestro Señor Jesucristo vino para sanar y salvar a los que se habían perdido, a los que se han perdido. Este evangelio es para los perdidos. Y es que ya hay tantas contradicciones. Predicamos un evangelio de amor, pero no amamos. Predicamos un evangelio de perdón, pero no perdonamos. Predicamos un evangelio de ir a los perdidos, a la prostituta, al drogadicto, al sicario, pero cuando vienen a la iglesia les criticamos. ¡Qué contradictorio! Y dice la palabra del Señor que si un rico viniese con un pobre, no le deja al rico preferencia. Pero dice Santiago, ¿qué es lo primero que haces? Al rico lo sientas en el asiento mejor y al pobre le dices, ven, siéntate aquí a mi diestra, en el suelo. ¿Conocen ustedes par de iglesias de esas? Yo conozco personas que les gusta ir a iglesias grandísimas, ¿verdad? Donde ellos se sientan allá en el asiento 6749, no miran ni al predicador, no lo pueden ver de tan lejos que está, pero en la pantalla gigante que tienen, entonces sí lo pueden ver. El pastor no te conoce y tú puedes andar en pecado y diciendo, estoy yendo a la iglesia, pero cargando un montón de pecados. Y como el pastor no te conoce, a él no le importa. A él lo que le importa es ese 10% y es esa ofrenda que tienes que dar. Pero en realidad, ¿tú te estás llenando del Espíritu Santo? ¿Estás teniendo una búsqueda constante del Espíritu Santo? ¿Estás llenando tu lámpara? Porque si no es así, deberías de empezar a hacerlo. Deberías de dejar de asistir a estas megas iglesias y buscar en la privacidad de tu hogar la llenura del Espíritu Santo. Ahora dicen, oh, mira cómo se mueve el Espíritu de Dios y cae oro del cielo y que no sé qué, que han sido desmentidos muchas veces. Es como lo que está pasando ahorita con el Foro de la Paz. No lo están gritando en la cara. Viene un orden mundial, mis queridos hermanos. El fin se acerca pronto. Pero dice la palabra del Señor que Él pondrá ceguera en aquellos que no quisieron creer en el Evangelio de Cristo y que no aceptaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Él pondrá un espíritu de mentira, dice, que toda mentira que escuchen la van a creer. Y usted mira ese montón de ovejas, van directo al matadero, pero ovejas que van al matadero, pero no para el cielo, sino que para el infierno. Palabra que no quieren escuchar muchos. Ah, no, es que cómo nos vas a hablar del infierno, nos estás condenando, nos estás juzgando. No, nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Y en la palabra está escrito que el que no le acepte en su corazón y lo confiese con su boca, y tienes que seguir sus mandamientos, tienes que ser santo, dice la palabra, tratar lo más que puedas. Por eso siempre te digo, cuida lo que ves, cuida lo que escuchas y cuida lo que sale de tu boca, porque dice la palabra, no daña al cuerpo lo que entra, sino lo que sale. ¿Qué palabras utilizamos? ¿Cómo nos comportamos con aquellos que nos hablan y les hablamos de mal manera? Eso daña un corazón. Eso daña a las personas. Porque dice que es el único órgano del cuerpo que no podemos controlar. Y cuando bendice al mismo tiempo puede ser la espada de doble filo que maldice a alguien. Esta lengua es peligrosísima y deberíamos de aprender a amarrarla. Y cuando nos toque decir algo que no vale la pena, mejor tragárnosla. Pero seguimos porque el Señor quiere una iglesia limpia y sin mancha, porque Él va a venir pronto.
¿verdad? En el libro de Daniel, perdón, y esto también es interesante porque fíjate que dicen que te hablaba sobre lo que decían, ¿no? Del Antiguo Testamento y el Nuevo, pero es que en realidad Apocalipsis tiene el 70% de Apocalipsis está relacionado con el Antiguo Testamento. Y solo en el capítulo 7 de Daniel encontramos 20 concordancias. Solo en el capítulo 7 de Daniel, 20 concordancias con el libro de Apocalipsis. Cuando dicen que tenemos que diezmar, van al Antiguo Testamento. Pero cuando dicen que hay que vivir en santidad, dicen que vivimos bajo la gracia, que Dios conoce nuestro corazón. O sea, podemos vestir como queramos, podemos hablar como queramos, podemos ser amigos del mundo, porque Dios conoce nuestro corazón. Escucho música secular, pero Dios conoce mi corazón. Mi corazón está pensando en Él, pero estoy alimentándome de algo que no vale la pena, del conejo malo y de toda esta gente. No. ¿No se han dado cuenta, mi gente? ¿No se han dado cuenta en ese tipo de música? Ese muchacho tiene una canción que se llama Vaticano, 100% diabólica. Si usted le pone, mira ese video, créame que se va a espantar. Pero nos lo están gritando en la cara. Hacen cultos a Satanás en vivo, en sus conciertos, adorando Baales. Y se viene el Super Bowl. Y él es el encargado de eso. Y usted va a mirar un rito satánico ahí, créame. Pero dice que el que tenga ojos, que vea, y el que tenga oídos, que oiga. Bendito sea el Señor. Entonces el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 13, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Daniel lo miró en una visión, cómo el Hijo del Hombre viene en las nubes. Y luego dice en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén, dice la palabra. Cristo viene. La Biblia nos lo está diciendo en muchos versículos. Yo aquí solo tengo 1, 2, 3, 4. Son 5 versículos de los que hablan 6, hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes. ¿Lo quieres con más pruebas? Hay muchos versículos para seguírtelo comprobando. Y mira también lo que nos dice Primera de Corintios 15, 51, 52. He aquí os digo un misterio, dice Pablo. Escúchalo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y sigue en el 53, dice, porque este cuerpo corruptible necesita ser incorruptible y este cuerpo mortal necesita ser inmortal. Por eso seremos transformados cuando Cristo Jesús venga en las nubes. El libro de Efesios 2, del 1 al 10, la palabra dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida
juntamente con Cristo. Dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros, escúchalo bien, las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si ve, hasta el tener fe es un don de Dios. El que estemos siendo, ¿cómo se dice?, exhortados a que nosotros vivamos una vida de sometimiento, una vida de humillación ante el Señor, es porque Dios así lo quiere, porque dice la palabra que Dios pone el querer y el hacer. Es Dios, todo te lleva a Él. Si te quieres ir por un lado, recuerda que al final vas a terminar hablando de Dios. Una cosa muy irónica es esta gente que se llama atea y en muchas ocasiones dicen, gracias a Dios. Ay, no, que no existe. Qué cosas, ¿verdad? Si no existe Dios, ¿por qué entonces hablan tanto de Él? Si no existiera. Pero existe. Todo nos lleva a Él. Todo nos lleva a Él. No por obras. Íbamos aquí donde dice, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2 del 1 al 10. Yo he estado dándole vueltas a todo lo que está pasando y vengo a la Biblia y es que la Biblia lo tiene. La ciencia irá en aumento. ¿Y qué está pasando? Mis queridos hermanos, mientras en un lado hacen un desorden, el orden mundial se está juntando. Y mi más sentido pésame para los familiares también de esta persona que falleció, ¿verdad?, en la ciudad de Minneapolis defendiendo a nuestra comunidad latina. Perdón por esta gente y ustedes pueden ver cómo el diablo anda suelto. Sin ninguna necesidad, la gente que no conoce de Dios anda con una sed de sangre, una sed de matar. Y por eso la palabra dice que Él vino a matar, a robar y a destruir. Otra cosa, yo he compartido muchos videos de una muchacha que me aparece ahí. Ella hace muy buenos videos. Mi respeto para ella. Y ella subió un video hace poco donde dentro de la Casa Blanca tienen este montón de imágenes y cosas de satanismo. ¿Y sabe qué me recuerda eso? Cuando Ezequiel fue transportado al templo en aquel, como dijo él, éxtasis. Y el Señor le dijo, escarba en la pared, y él escarbó en la pared. Y cuando él miró dentro del templo, él miró que ellos estaban adorando a Baal, a Moloch y a todos esos Baales en el templo del Señor. Pero vemos ahorita que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica dijo en esta conferencia que tuvieron económico, en el foro económico, dijo, todos me adoran. ¿Cómo? Nosotros no podemos adorar a otro hombre que no sea Jesucristo y Dios Padre. No podemos. Y eso me recordaba y me resonaba según yo estaba escuchando las noticias, pero es que muchos de nosotros no queremos escuchar las noticias porque tenemos miedo, porque le tenemos amor a lo que vamos a dejar aquí perdido. Si cuando se muera eso se va a quedar. Y a mí me ha tocado ir a hacer demoliciones a casas que se tira de basura muchas cosas buenas, porque el dueño ya falleció y no se llevó nada de lo que tenía.
Entonces, mis queridos hermanos, amigos, espero que esto pueda alimentar tu espíritu y tengas tú más hambre y sed de seguir buscando de la palabra del Señor y que sepas que esto es la venida de Cristo, pero también que sepas que en Apocalipsis, como decía el libro ah, en el libro de Apocalipsis 21, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, con su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te dé un sueño, que te dé una visión. ¿Usted cree en los sueños? Déjeme le cuento algo rápido. Un sueño que tuve a un par de años. Yo le pedí a Dios con tanto anhelo en mi corazón. Yo le decía, Señor, háblame. Pero yo estaba quería escuchar esa voz. Y yo ayunaba y no es que he dejado de ayunar, no, pero le digo, estaba yo en mi primer amor. Y yo estaba, no, metido ahí, estaba pidiéndole a Dios. O sea, me había aferrado. Y tuve mi momento a solas con Dios una madrugada y le oré y oré y oré y luego no pasó nada. Y luego en la noche antes de dormir, yo antes de dormir me puse a orar y me puse a orar y le dije, Señor, yo me había apartado un tiempo para estar con el Señor, le dije, yo vine a estar contigo y yo sé que tú estás aquí, pero yo quiero escucharte. Dame un sueño, dime algo. Yo leía la palabra, pero yo decía, esto no me basta. Y yo todavía la leo y digo, déjame seguir leyendo porque Dios me sigue hablando. Y ahí estoy, ahí estoy. Y cuando por la madrugada yo tuve un sueño. Y yo me miraba en aquel sueño en la iglesia donde yo acepté a mi Señor Jesucristo y me bauticé en la iglesia de Emanuel, en Columbus, Ohio, con nuestra pastora Evelyn Broncano. Y um, ahí me miraba yo en la iglesia adorando al Señor y de repente, mis hermanos, cuando se apagó la música y yo me desperté y ahí abrí los ojos, perdón, y en la iglesia empecé a mirar y no había nadie, yo me había quedado. Y yo sabía en el sueño que nuestro Señor Jesucristo ya había venido y que yo me había quedado. Y cuando yo empecé a llorar amargamente y a decirle a Dios, ¿por qué me quedé? ¿En qué yo te he estado fallando? Era un reclamo, pero al mismo tiempo era amargura en mi corazón por saber lo que me esperaba. Cuando yo escuché una voz, pero una voz, como dice la palabra, de autoridad. Una voz que no te causa miedo, pero una voz que cuando te habla, tú dices, sí, mi comandante, como usted ordene. Sí, mi rey, aquí estoy para servirte. Escuché aquella voz que me dijo, Alfredo, solo son 7 años. Y yo le lloraba, y yo le decía, pero ¿por qué, Señor? Si yo me quedé, ¿por qué? Y yo aferrado en mi sueño, diciéndole, ¿por qué me quedé? ¿Por qué me quedé? Y por segunda vez me dijo, solo son 7 años, Alfredo. Y desde entonces ese sueño resuena en mi cabeza y yo no sé lo que el Señor tenga que hacer, pero algo va a pasar. Yo sé que a lo mejor ustedes dicen, no, solo es un sueño así, así, pero hay más cosas dentro ahí que yo le he pedido al Señor que me revele y a su tiempo Él lo hará, ¿verdad? Que el Señor te bendiga. Gracias por tu atención. Gracias por llegar hasta el final de este video. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo habiten contigo y con los tuyos. Y prepárate,
prepárate, lee tu palabra, ora, ayuna y no dejes de buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Te saluda José Acosta y tu canal Cristo viene pronto. Bendiciones.